entonces va a ser igual al volumen de agua dividido el volumen de vacío. El volumen de vacío, recuerden que es la suma del volumen de aire más el volumen de agua. Entonces, cuando ese grado de saturación es igual a 0, tenemos peso específico seco, y el grado de saturación es 0. Cuando ese grado de saturación es igual al 100%, todo el volumen de vacío está ocupado por agua. Son básicamente las relaciones gravimétricas y volumétricas que tenemos, ¿no es cierto?, en una masa de suelo que tenemos que manejar. Después hay varias fórmulas, se llaman fórmulas útiles, que relacionan esas distintas relaciones y nos permiten por ahí calcular en forma más directa, digamos, los problemas, pero teniendo esas relaciones básicas se pueden calcular cualquiera de los problemas que van a hacer en la práctica, digamos. No es necesario aprendérselas estas fórmulas útiles de memoria, sí, las fórmulas básicas son fórmulas elementales que tienen que saber, digamos. La única importante acá es esta. Gamma D, o sea, el peso específico seco, va a ser igual al peso específico sobre 1 más el contenido de humedad. Y eso sale de una relación muy fácil, haciendo, digamos, la relación del peso específico igual al peso de la fase líquida más el peso de la fase sólida, dividido el volumen, digamos, del suelo. Y bueno, se puede despejar esta relación, digamos. Despejando, y se puede despejar fácilmente, ¿no? Sí, esta relación se ocupa muchísimo de geotecnia, es la única relación que uno lo tiene que saber porque es una fórmula fundamental de la geotecnia, sobre todo en lo que es trabajo, compactación y demás, se ocupa de esa fórmula, y en otros, digamos, temas también de la geotecnia, pero sobre todo en compactación se usa mucho. Bueno, esta primera parte tiene algunos ensayos que no habíamos considerado, pero son bastante sencillos estos ensayos para determinar, digamos, algunas de estas relaciones. Entonces, yo tengo una muestra de suelo, un ensayo muy usual es el de contenido de humedad. Entonces, tengo una muestra de suelo y voy a tener que determinar el contenido de humedad de esa muestra de suelo, para lo cual voy a necesitar el peso del agua y el peso del sólido. Entonces, lo que se hace es pesar, digamos, la muestra de suelo húmedo, luego se lo lleva a estufa a esa muestra del suelo. La estufa, digamos, tiene una temperatura controlada de 105 grados, se lo lleva por 8 horas, en el laboratorio por ahí se lo hace rápido y se lo pone en una hornalla, no sería lo recomendable, pero bueno, se suele hacer, a veces se pone el peso arriba de un plato sobre una hornalla y se seca arriba de una hornalla en unos pocos minutos. No es lo recomendable porque hay algunas sustancias orgánicas que pueden ser calcinadas, entonces eso puede alterar un poco los resultados. Entonces, cuando hay sustancia orgánica no es lo recomendable. Lo recomendable sería dejar una estufa a temperatura controlada de 105 grados por 8 horas. Entonces vamos a tener el peso del suelo húmedo y luego de que se secó, se evaporó todo el agua, luego de 8 horas vamos a tener el peso del suelo seco. Por diferencia entre este peso del suelo húmedo menos peso del suelo seco, voy a obtener el peso del agua que se evaporó. Y dividiéndolo por el peso del suelo seco que obtuve luego de secado en la estufa, obtengo el contenido de humedad multiplicado por 100, ¿no es cierto? Me dan porcentaje. Eso, así de sencillo es este ensayo. Es que se usan lo que se llaman pesafiltros, que son pesafiltro, un término de laboratorio, en realidad es un recipiente con una tapa, generalmente son de aluminio, y tienen un volumen bastante reducido. Generalmente esto no se hace para cuando tenemos una muestra de suelo muy grande, se saca una parte del interior de la muestra del suelo y se seca una porción de la muestra del suelo, no se secan grandes volúmenes de suelo, digamos. Sobre todo cuando, digamos, que se hace, por ejemplo, el ensayo de compactación Proctor, que se hace con un molde, ese puede ser de 4 pulgadas de diámetro o de 6 pulgadas de diámetro, por unos 12 centímetros de altura. Entonces ahí en ese molde no se seca todo el suelo para obtener el peso seco, sino que únicamente saca una porción del centro de la probeta y se considera que el contenido de humedad es homogéneo en toda la probeta, ¿no?
Bueno, eso a ver si está, no sé si lo cargué acá o no, pero este de acá. Estos están en los videos acá. Estos son de peso específico. Me parece que son de peso específico acá. Están explicados. Son por ahí medios largos y no sé, se lo voy a comentar algunas cosas de estos videos. Bueno, después tenemos la determinación del peso específico por el método de desplazamiento. Tenemos, acá está aplicado un poco para lo que son las gravas y las arenas, donde nosotros vamos a obtener el peso específico de las partículas sólidas, pues el peso específico de la fase sólida. Sería igual, y yo voy al grafiquito sería igual al peso de la fase sólida dividido por el volumen de la fase sólida. Entonces acá el tema sería obtener ese volumen de los sólidos. Esa es la cuestión. Si yo tengo una cierta cantidad de gravas o de arenas, y esas arenas o gravas las seco, puedo obtener el peso de la fase sólida. El tema para obtener ese volumen lo puedo hacer por este método de desplazamiento, en el cual introduzco, digamos, esas partículas dentro de un recipiente que está calibrado y vuelco, digamos, el volumen que está ocupando, digamos, el de grava, lo vuelco y lo mido en una probeta y mantengo arrasado, digamos, siempre el nivel de agua que tenía al principio con el que tengo al final, digamos, luego de colocar la grava. Y bueno, voy a obtener acá un cierto volumen desplazado, digamos, de la grava que eché, lo mismo puedo hacer con la arena, digamos. Y bueno, ese ensayo sería bastante sencillo, digamos. Yo tengo suelo, digamos, más fino, digamos, que tamaños de arena, y hasta para arena también, finas, y arcilla y limo. Ya los limos y las arcillas son tamaños de partículas que no son visibles a simple vista, digamos, son visibles con microscopio. Entonces, cuando tengo esas partículas muy finas, no lo puedo hacer así directamente por el método de medir el volumen de agua desplazada directamente en una probeta. Entonces, lo que se suele hacer, utiliza un matraz aforado. Acá hay una probeta, pero es para indicar nomás, pero un matraz aforado que tiene un cuerpo más grande con un cuello más finito para medir pequeños cambios de volumen. Entonces, lo que se hace primero se pesa, se tiene una altura de enrase y se pesa todo el matraz aforado con un cierto contenido de agua. Luego, nosotros esa muestra de suelo fino, que está desmenuzado y que está seco a estufa, se lo pesa antes de colocarlo en el matraz aforado. El matraz, primero se introduce el suelo sin agua, luego se llena de agua hasta el lugar de enrase. Pero antes de medir el peso del matraz aforado con el agua y el suelo, hay que sacar las burbujas de aire que pueden entrar con el suelo. Entonces se lo somete a una bomba de vacío para sacar, esto se pone con una bomba de vacío que está conectada a la parte superior del matraz aforado y se retira todo el volumen de aire que pueda tener que puede haber arrastrado, digamos, la partícula del suelo, para que no haya aire dentro, digamos, de el suelo disperso en el agua, que puede alterar las mediciones. Una vez que sacamos todo el aire con una bomba de vacío, ahí se enrasa hasta el mismo nivel. Acá hay un nivel de referencia nomás, pero hay un nivel de enrase del matraz aforado que tiene que ser el mismo nivel que yo medí el matraz aforado con el agua. Entonces se pesa por un lado el matraz aforado con el agua y por otro lado el matraz aforado con el agua y el suelo disperso. Acá hay una sola partícula, pero imaginen que se ven que son muchas partículas de tamaño microscópico que están dispersas. Entonces, esas partículas, la sumatoria de esas partículas desplazó cierto volumen de agua
que no está, digamos, en esta probeta con el suelo yo tengo menos volumen de agua que en esta probeta, a pesar que las dos tienen el mismo nivel de enrase, porque parte de ese volumen fue ocupado por las partículas. Entonces, si le llamamos P1 al peso del agua enrasado, de este matraz enrasado hasta cierto nivel, le llamamos P2 al peso de la muestra con el mismo nivel de enrase, pero con las partículas del suelo, yo puedo determinar por esta pequeña, simple fórmula, digamos, lo que es el volumen de sólido o de agua desplazado. Entonces, acá, si yo hago la diferencia acá de P2, que sería este peso de, este peso de matraz aforado con suelo y agua, menos P1, que sería el matraz aforado con agua, la diferencia va a ser igual al volumen, al peso, digamos, del suelo sólido menos el peso del volumen del agua. O sea, yo descuento lo que es el peso del recipiente y lo descuento el peso del agua que está por fuera del suelo. Voy a tener el peso del suelo menos el peso del agua desplazado, si yo hago P2 menos P1. Y por otro lado, si yo al peso del suelo seco, que lo pesé antes de poner en el recipiente, le resto esa diferencia, como acá voy a tener el peso del suelo seco menos el peso del agua desplazada, me va a quedar el peso del agua desplazada. Y bueno, acá está faltando, acá, multiplicado por el peso específico del agua, esto me va a dar, en realidad dividido por el peso específico del agua, me va a dar el volumen de los sólidos. Entonces, con esta formulita yo puedo sacar, con este ensayo puedo sacar el peso específico de la fase sólida, es decir, de los minerales que componen ese suelo en promedio, porque puede haber distintos minerales presentes en el suelo, de un promedio ponderado de esos minerales que están participando en esa muestra del suelo. Eso está aplicado acá un poco en estos videos. Acá en este caso muestra 2. Este es para, acá está determinando el peso específico del, este no es, esperemos un segundo, no, acá me equivoqué. Este es el que tiene el peso específico de la fase sólida. ¿Están viendo, no es cierto? Sí, se ve. Sí, profe. A ver, el matraz forado. Profe, creo que no tiene audio el video. O no lo compartió el audio. No sé cómo compartir el audio acá. Capaz que tengo que compartir el video. ¿Lo pueden escuchar? No, no se escucha. Rodolfo, cuando comparte a la izquierda aparece un botón que dice incluir sonido del sistema, algo así. Tiene que apretar ese. A ver, ahora. Ah, sí, está bien. Gracias, Gabriel. Ahí y medirlo, como dice la norma, por debajo del menisco. Entonces yo lo llevo hasta ahí, lo seco por fuera, lo seco por dentro del cuello, pues paga y se lleva los pedazos, ¿cierto? Dice. Pues paga y se lleva los pedazos, ¿cierto? Dice. Eso, yo tengo el peso del pino. Entonces, como voy a hacer 2 etapas, yo coloco cierto volumen de agua
¿Se escucha ahí? Le voy a sacar el aire. Sí, se escucha. Sí, profe. Bueno, ahí está llenando el matraz. Y acá dice que también puede entrar en el agua. Eso no lo he visto todavía en el laboratorio. Coloco esta valletilla porque resulta que cuando yo le estoy sacando, listo, entonces le vamos a cortar. Para la bomba de vacío, y va a tratar de sacar el Esto aquí. Los estudiantes de presencial rompen mucho pinómetros, por lo que a jugar y a pegar. Lo que hace es sacar el aire, digamos. Es rápido. Si lo hacemos con el hervido, allá con el baño María, pues este procedimiento lo hacemos sin generar turbulencia para que no se nos vaya a colocar más aire, ¿cierto? A incorporar. Esta es la que nos sirve para completar el volumen. Por ahí no es la misma técnica que se hace aquí, yo lo que he visto en el laboratorio, que hacen con el matraz forado directamente, lo enrasan hasta cierto nivel y ahí miden el volumen del matraz más del agua. Y después en el mismo matraz aforado, cuando ponen el agua, primero ponen el suelo seco y después ponen agua ahí y le sacan el aire. Pero bueno, y vuelven a medir con el matraz aforado. A ver si le echó el suelo acá. A ver si le echó el suelo. Está sacando el aire. Cuando le echa el suelo. 50.000 pesos, imagínense. Siento que ya no podemos hacer estos comentarios, no ha pasado. Los muchachos sí son muy... No hacer estos comentarios porque lo vamos a hacer particulares. Este procedimiento ya se ha hecho, ya se conocen los finómetros. Y temperatura y peso. Entonces, ya ahí cuando hay un cambio de temperatura, yo garantizo que yo tengo que volver. Pues hago que la temperatura suba, ¿cierto? No, donde le echa el suelo, pero... Acá. Le está echando el suelo. Bueno, entonces para el ensayo, entonces le sacamos cierta cantidad de agua. Entonces lo voy a sacar de la misma manera, ¿cierto? Despacio por acá para que no se nos quede de aire. Ahí le está echando el suelo. Acá yo lo que he visto en el laboratorio que primero le echan el suelo seco y después le echan el agua. Es una diferencia nomás. Tengo que hacer las mismas condiciones. Bueno, ahí creo que no está ahí, pero creo que lo juega antes, para que no quede nada de suelo ahí en el cuello. Lo juega antes y que todo el suelo se vaya abajo. Entonces yo le voy a bajar el material que quedó adherido, Ahí está. las paredes. Bueno, le termina todo eso, Aquí este procedimiento sí que es largo, le saca todo el aire. mira esa cantidad de aire que tiene. Incluso le alcanza a pasar. Bueno, ahí está completando el nivel de agua para poder medirlo. Eso es lo que entiendo. Sí. Está completando para poder medir el nivel de enrase que tenía. Lo mismo hizo con el matraz forado, únicamente con agua. Empezamos y le tomamos la temperatura. Bueno, ahí le Esta toma la temperatura, pues después tiene vamos que a aplicar estar la dentro temperatura. del rango de la calibración, ¿cierto? Porque la densidad del agua, digamos, varía con la temperatura, entonces Por favor. Es un siempre pinómetro, generará más agua, más una suelo. pequeña variación. Entonces hay que hacer una pequeña corrección con la temperatura. 22 Acá, peso del recipiente. Mañana.
Lo que sí depende, esto me Punto parece que 95, no debería ser, que 111.95 para obtener el peso y vamos seco a del colocar la suelo, lechada. echan toda esa muestra de agua con el suelo ¿Listos? disperso y lo secan todos en la estufa, digamos, porque no lo Vamos para el sacaron antes horno. al suelo y echaron el suelo. Y este sí, mañana lo sacamos lo Eso es lo pesamos, que ¿no? por ahí hay algunas diferencias de estos videos con lo que se hace en el laboratorio comúnmente, por lo menos en nuestro país. Entonces eso un poco le quería apuntar eso. No es tan así ahí en el video, me parece medio ilógico eso, de secar toda esa muestra de agua con suelo disperso y para obtener el peso del suelo seco después. Entonces hubieran sacado primero el suelo seco y ponían suelo seco dentro del matraz aforado, ¿no? Y lo pesaban antes de ponerlo, ¿no? Bueno, después otra cuestión que hay que tener en cuenta es una corrección por temperatura, digamos. A ver si está acá eso. Porque está calculado con el volumen de agua desplazado está calculado con el peso específico del agua. El peso específico del agua varía un poquito, digamos, con la temperatura. 1 tonelada por metro cúbico a 4 grados centígrados, pero cuando hay más temperatura, digamos, la densidad va a ser un poco menor, ¿no es cierto? Entonces hay que tener en cuenta esas correcciones con unas tablas que dan la densidad del agua o el peso específico del agua a la medición de temperatura. Bueno, de esta primera etapa va a ser el de densidad o peso específico de una muestra de suelo. Acá tenemos dos ensayos, que uno no lo vamos a ver nosotros en el laboratorio, pero sí está en el video, que es por ahí lo más rutinario en el laboratorio y no es lo que vemos nosotros en el práctico, digamos. A ver si lo puedo agarrar acá. ¿Qué pasa? Que este ensayo, esto cuando vienen las muestras de suelo, que sacan de una perforación, generalmente tiene una forma cilíndrica porque salen de la perforación. Entonces se mide el volumen directamente con el volumen del cilindro. Acá primero hace una especie de tallado. Se suele utilizar ese tallado para obtener muestras representativas de la parte central que no fue alterado por el sacamuestra. Entonces ahí lo va tallando entero. Y tiene un diámetro. Eso con este equipo, eso tiene como una excéntrica que va girando y ahí le va dando el tallado para obtener una cubeta de cierto diámetro, digamos, con la muestra del suelo. Esta muestra vamos a tomarlo. Luego lo pone acá en esta cápsula, lo corta y el diámetro que salió del tallado es perfectamente el diámetro de la cápsula. Entonces, el diámetro de la cápsula y la altura, o ahí lo mide directamente de la probeta con un calibre, obtiene, digamos, el volumen de la muestra de suelo. Y luego pesando, digamos, la muestra del suelo húmedo, podemos obtener el peso específico húmedo, digamos, del suelo. Como ustedes necesitan calcular el peso unitario seco, como les explicaba, llevando a estufa una porción de ese suelo, voy a sacar una porción de ese suelo, a llevarlo a la estufa y sacarlo y obtener y lo pesamos, contenido húmedo. Lo pesa húmedo. Listo, entonces eso lo llevamos para el horno. Ahí lo lleva al horno, dice, y lo va a obtener después, lo va a obtener el peso específico seco. Hay que ver con respecto a y después hay otro ensayo que es el que se iba a hacer en el práctico laboratorio, que es una muestra irregular de suelo. Cuando el suelo es irregular, se va a obtener el peso por el volumen del agua desplazada, el volumen del suelo, por el peso del agua desplazada. Entonces, para que no se introduzca más agua dentro de esa muestra de suelo, se lo recubre con parafina. Parafina, digamos, se lo recubre con parafina. 300.
y obtiene el peso del suelo más la parafina. Primero hizo la muestra del suelo solo y Para después mejorar las unidades, de pronto del suelo más la se confunde parafina. también de ese material. Y después va a obtener el peso, acá no sé si lo hacen así, pero tendría que tener el Unitario seco, peso del total, suelo húmedo, más la separado. parafina sumergido. Acá no sé si lo hace esta parte, si lo hace por desplazamiento de una probeta como... Peso del recipiente, pues el recipiente con esta temperatura, porque resulta que cuando ustedes vayan a Me hacer sus parece que lo hace por cálculos, diferencia de volumen, nomás midiendo, cuando digamos, vayan a el mirar volumen de las agua unidades, de desplazada lo pronto hacen por midiendo diferencia de volumen. se confunden, entonces ustedes ya con esta Eh, temperatura pueden no, está muy alto. 20.6 grados Celsius. Nosotros lo que hacemos es medir el peso del agua, el peso de la muestra del suelo con la parafina. O sea, primero se pesa una muestra irregular. Hablando de una muestra irregular, no es usual en el laboratorio. Sí, les digo que siempre que tener una probeta de un estudio de suelo, tiene una fórmula cilíndrica generalmente regular. Podemos obtener el volumen de ese cilindro y luego, con el peso del suelo húmedo, podemos obtener el peso específico de ese suelo húmedo. Cuando tenemos una forma irregular, lo que se hace es pesarlo al suelo húmedo, luego se lo recubre con parafina, obtenemos el peso del suelo húmedo más el recubrimiento de parafina para hacerlo impermeable, y luego colgamos esa probeta de suelo con parafina de un brazo de una palanca y lo tenemos sumergido en el agua, tenemos el peso sumergido de esta muestra de suelo más parafina. Entonces, para obtener el peso específico necesitamos obtener el peso del suelo menos el volumen del suelo. Y el volumen del suelo lo vamos a obtener de el peso, digamos, del suelo más la parafina menos el peso del suelo más la parafina pero sumergido. Eso dividido el peso específico del agua me va a dar el volumen del agua desplazado por el suelo y la parafina. Pero le tengo que restar el volumen de la parafina. Entonces el volumen de la parafina va a ser igual al peso del suelo más la parafina menos el peso del suelo sin la parafina, dividido el peso específico de la parafina. Entonces, acá al volumen del agua desplazado por el suelo y la parafina le estoy restando el volumen de la parafina, que lo saco con la densidad de la parafina, y la diferencia de peso del suelo más la parafina y del peso del suelo solo. Y así sencillamente puedo obtener, digamos, el peso específico de cualquier material, digamos, que tenga cualquier forma, digamos. Eso sería el primer práctico de laboratorio, sería eso, que tiene los videos y tiene algunos materiales, ¿verdad? ¿Alguna consulta respecto a eso? ¿Se entendió? Sí, ¿Me pueden profe. escuchar? Bueno, Sí. Sí, bueno, esos prácticos no son muy complicados, son algunas relaciones nada más de volumen y de peso específico que son bastante sencillas. Bueno, el otro tema que viene es el tema de clasificación de suelos. Entonces, clasificación de suelos es, digamos, los ingenieros trataron de tener, como el suelo es un material muy heterogéneo, trataron de tener un código, un lenguaje común para poder compartir experiencia. Entonces, decir, yo trabajé este tipo de suelo que corresponde a tal clasificación y me dio tal resultado. Entonces otra persona dice, entonces para ese tipo de suelo hay que hacer tal cosa. Entonces, si yo me encuentro con un suelo parecido, ya puedo adquirir o tomar esa experiencia que hizo otro ingeniero y puedo obtener, digamos, aplicar esos resultados. Va a ser muy distinto la experiencia para distintos tipos de suelos. Entonces, para tener un lenguaje en común de saber qué tipo de suelo estamos hablando, como son tan diversos los suelos, tan heterogéneos, se trató de hacer clasificación de suelo. La primera división, gran división, fue entre partículas visibles e invisibles, las partículas o microscópicas. Las partículas visibles son de tamaño de grava y de tamaño de arena, y las partículas microscópicas ya son
tamaños de limos y arcillas. Una particularidad de las partículas visibles o granulares, también se las llama granulares, que el comportamiento o las características o las propiedades de esta partícula está controlada por el tamaño de la partícula, la forma y la dureza de esas partículas. Entonces, las propiedades están controladas por lo que se llama la granulometría y las características de la forma de esas partículas. En cambio, en las partículas invisibles, como es el limo y la arcilla, las propiedades de estos materiales no están controladas tanto por el tamaño de las partículas, sino por fuerzas electrostáticas que hay entre las partículas y el agua, y también la capacidad que tienen estas partículas de absorber agua. Estas partículas de suelo fino tienen la capacidad, sobre todo las arcillosas, de absorber agua, y eso controla, digamos, las propiedades de ese tipo de suelo. Bueno, un primer intento de clasificación en base a tres componentes principales que tiene el suelo, sobre todo desde el punto de vista edafológico o desde el punto de vista de los cultivos, es considerar qué porcentaje de arcilla, qué porcentaje de limo y qué porcentaje de arena tengo en el suelo. Entonces, con este gráfico que tiene tres ejes, yo puedo determinar distintos tipos de suelo, como un suelo predominantemente arcilloso, un suelo predominantemente limoso o predominantemente arenoso, digamos. Y después tengo algunos intermedios, como tierra arenosa, tierra limo-arenosa o tierra arcillosa. Y acá, este que está en el medio acá no se lo dice, pero muchas veces en agronomía se llama suelo franco. Suelo franco quiere decir que es un suelo, desde el punto de vista agrícola, para los que son los cultivos, un suelo ideal, porque tiene cierto contenido de arcilla, pero no muy elevado. El contenido de arcilla, fíjese, va entre 50 y 20%, o sea, menos del 50%. Tengo cierto contenido, no, perdón, ya tengo acá, tengo entre 20 y 30%. Y acá de arena tengo entre 30 y 50, entre 20 y 50%, y de limo tengo entre 20 y 50%. O sea, tengo mucho más contenido de limo y de arena que de arcilla, pero tengo que tener algo de arcilla y tengo que también tener algo de arena, un poco para retener agua, pero tampoco para que no mucha arcilla, sino que tiene que dejar de drenar esa agua cuando es en exceso. Entonces, sería un tierra para suelo franco, ¿no? Bueno, dijimos que los suelos gruesos son aquellos que tienen partículas visibles, de tamaño visible, y están separados en la práctica por lo que es un tamiz que se llama tamiz 200, que tiene una abertura de malla de 74 micrómetros. Esto sería un poquito menos que una décima de milímetros. Entonces, se dice que generalmente el ojo humano llega a ver hasta una décima de milímetro. Entonces, ninguna persona podría ver una partícula que pase por esta abertura de malla, digamos. Entonces, las partículas que pasan por esta abertura de malla serían invisibles. Dentro de estos suelos gruesos tenemos los rodados, que son bochones muy grandes, de tamaño mayor a 75 milímetros o 7,5 centímetros. La grava, estas son, clasificaciones son cualitativas. Las gravas que van de 75 milímetros a 4,75 milímetros, y las arenas que van desde 74 micrones a 4,75 milímetros. Dentro de las arenas tenemos las arenas gruesas, que van de 0,42 milímetros. Acá siempre coinciden con un tamaño de malla o de tamiz normalizado, digamos, que corresponde al tamiz número 40, hasta 4,75 milímetros, que corresponde al tamiz número 4. Y después tenemos la arena fina, que va desde el tamiz número 200, o 74 micrones, hasta 0,42 milímetros. Entonces, tenemos distintos tipos de materiales. ¿Alguno sabe qué tamaño tienen los granitos medios de arena que tenemos en el río Paraná? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Una arena gruesa o arena fina? ¿Se escucha? Y es como una arena gruesa, no tan fina. No es tan fina. Para mí, profe, puede ser fina. ¿Alguien más que desempate? Creo que fina.
Sí, es una arena fina. El tamaño medio de la arena del río Paraná es de 0,25 milímetros. O sea que tengo que poner 4 granitos de arena para completar 1 milímetro. Es una arena bastante fina, ¿no? Arenas gruesas son tamaños muy grandes. Por ahí nos engaña cuando tiene algunos granos grandes, pero son mínimos esos granos grandes. Pero la arena común que nosotros tenemos en el río Paraná es una arena muy fina. Bueno, otra de las propiedades que nosotros tenemos que tener en cuenta, no tanto en mecánica de suelo, pero sí para algunas cuestiones particulares, como puede ser elaboración de mezclas asfálticas, sobre todo, tiene que ver con lo que se llama, y también para hormigones, pero no tanto para hormigones porque ahí el cemento juega un papel importante en la cuestión, pero en las mezclas asfálticas trabaja mucho por fricción la mezcla asfáltica. Tiene que ver con la esfericidad, o sea, cuanto más se aproxima esa partícula a una esfera, las partículas granulares, y la redondez, cuanto menos aristas vivas tiene esa partícula. Son dos conceptos distintos, ¿no? Una partícula puede ser bastante esférica, pero tener bastante redondeada, pero tener una forma muy alejada de una esfera como esta, o puede ser bastante esférica, pero muy poco redondeada, tiene aristas vivas como esta, o puede ser esférica y redondeada como esta, que sería casi parecido a esta, una esfera, o puede ser poco esférica y poco redondeada como esta tipo de laja con puntas, digamos, ¿no? Son algunas otras características de estos materiales. Bueno, en estos materiales es muy importante obtener los porcentajes de participación de los distintos tamaños de las partículas. O sea, esta muestra de suelo que acá esté dividida por estos tamices, en realidad en el suelo están todos mezclados. Entonces, pero es importante saber cuáles de estos tamaños, en qué porcentaje participan en el total de la muestra, siempre hablando en peso. Entonces, para eso lo que se hace lo que se llama el análisis de granulometría por tamizado. Se los hace pasar por una serie de tamices, donde yo arriba tengo que poner el tamiz de malla más grande, después viene el que le sigue, que tiene un tamaño menor a este, pero es más grande que todos los que van para abajo, y así sucesivamente voy poniendo los distintos tamices con distintos tamaños que están normalizados. El tamaño más grande que voy a ocupar va a depender del tamaño máximo del agregado. Si tengo el tamaño máximo que tengo 1 pulgada, no voy a necesitar estos tamices más grandes. Pero si tengo tamaño más grande que 1 pulgada, puede ser que ocupe esta serie completa de tamices. Incluso hay más tamices intermedios, pero estos son los más usuales que se utilizan, digamos. Con esto ya son suficientes para tener una buena, lo que se llama la curva granulométrica. Entonces, se hace pasar todo el suelo por estos tamices, y van quedando, y eso se lo vibra, digamos, y van quedando retenidos los tamaños mayores a las aberturas de malla de cada tamiz. Entonces, luego se pesan los materiales retenidos en cada tamiz, y el peso acumulado de los tamices que están por arriba. Por ejemplo, si yo me paro en el tamiz 1 pulgada, que puede llegar a ser este, y sumo los pesos retenidos por este tamiz y por todo lo sucesivo, es como si hubiera tenido el peso retenido únicamente por el tamiz 1 pulgada, si hago pasar la muestra únicamente por ese tamiz. Entonces, para obtener los pesos acumulados, tengo que sumar todos los tamices, pesos retenidos por los tamices que tienen mayor abertura. Por diferencia, voy a obtener, por diferencia de ese peso retenido acumulado, voy a obtener el pasante, cuánto pasó por ese tamiz del total de la muestra. Ese porcentaje pasante dividido el total del peso de la muestra se representa en lo que se llama la curva granulométrica. Entonces yo represento en una curva que va a tener en ordenada, acá voy a tener los distintos porcentajes pasantes, desde el 100%, o sea, el tamiz que tiene una abertura de malla mayor al tamaño máximo. Si tengo una abertura de malla mayor al tamaño máximo, pasó al 100% por ese tamiz, no quedó retenido nada. Hasta el 0%, donde tengo un tamiz que pueda tener toda la cantidad de la muestra, y hay veces que no se llega a ese valor porque se usa un cierto tamaño de tamiz inferior. Generalmente se usa el número 200, el de 74 micrones, que separa el suelo grueso de fino, y la curva granulométrica llega hasta ese tamiz. O sea, no llegamos a cero.
Y se representa una curva granulométrica donde tengo en abscisa, acá tengo los tamaños de los tamices, pero en escala logarítmica. Y eso se representan así los distintos porcentajes pasantes de cada uno de los tamices y obtengo una curva. Ya vamos a volver a esto. Bueno, tengo dos formas de hacer el tamizado. Uno que se llama por vía seca, es decir, que primero seco todas las partículas del suelo, seco todo el suelo, y lo separo en dos fracciones con el tamiz número 10 que tiene 2 milímetros de diámetro. O sea, 2 milímetros es como un valor intermedio de una arena gruesa, o bastante cerca, más cerca, digamos, del máximo valor que separa la arena y grava, que es 4,75 milímetros, que es el número 40. Entonces, con el tamiz número 10, que está dentro del rango de las arenas gruesas, yo separo el suelo en dos fracciones. La fracción más gruesa, que quedó retenida por el tamiz número 10, la analizo a través del tamizado por vía seca. Entonces, con el suelo seco, hago el tamizado por los distintos tamaños mayores al número 10, hasta llegar al tamaño de la abertura mayor al tamaño máximo del material. Y voy a obtener así los distintos pesos retenidos por cada uno, pesos retenidos parciales, y también los acumulados puedo sumar y obtener por cada uno de esos tamices. Ahora, el material más fino que pasó ese tamiz número 10, este se analiza por otro método que se llama por vía húmeda. Entonces, ese material más fino de 2 milímetros se seca, primero se seca a estufa y obtengo ese peso de esa muestra, digamos, de material cortado por el tamiz número 10. Y luego se lo deja en reposo en agua por 24 horas para que se humecte bien, digamos, todas las partículas arcillosas que pueden estar abrumadas, digamos, formando un grumo. Entonces, que se humecte bien eso, que no quede seco adentro, digamos. Luego que eso, digamos, se estuvo reposando en agua por 24 horas, se toma el tamiz número 200 que separa los suelos gruesos de los suelos finos, ese tamiz que tiene 74 micrones de abertura, o un poquito menos de 1/10 de un milímetro, o sea que casi no alcanzo a ver esa abertura, y se pone arriba de ese tamiz, esa muestra de suelo, y se lo hace pasar un chorro de agua que lave todo el material fino adherido a las partículas de arena, y que pase todo ese material a través del tamiz número 200. Entonces, una vez que yo lo lavé bien y sale el agua limpia, al principio va a empezar a salir agua sucia. Cuando sale el agua limpia, ahí recién voy a obtener separado, digamos, los materiales más gruesos o de mayor tamaño que el tamiz número 200, de los más finos que los hice pasar a través de la ayuda del agua por lavado. Entonces, una vez que yo separé esos dos tamaños, tamiz número 200, lo vuelvo a secar ese material que quedó retenido en el tamiz número 200, lo vuelvo a secar, y ahí sí le hago el tamizado entre el tamiz número 10 y número 200 con el material seco, agitándolo y con la distinta serie de tamices, y obtengo los retenidos parciales de cada uno de esos tamices, y sumando con los tamices que están por encima de ese, puedo obtener el retenido acumulado, y por diferencia entre el peso total de la muestra del suelo y el retenido acumulado, puedo obtener el peso pasante por cada uno de los tamices, y en porcentaje también puedo obtener y representar la curva granulométrica. Bueno, va a haber un peso que no lo voy a medir, que lo voy a sacar por diferencia, que fue el peso del material lavado en el tamiz número 200. Si yo tenía el peso inicial de la muestra de suelo y todos los retenidos parciales me llegan hasta un 70%, el 30% pasó el tamiz número 200. No lo pesé, pero lo saco por diferencia. Bueno, todo eso lo represento después en la curva granulométrica. Entonces, en ese caso, por ejemplo, la curva granulométrica podría llegar hasta un 30%, digamos, un valor de 30%, hasta arriba hasta el 100%. Acá han llegado un poco más abajo de esos valores. Eso debería estar acá, el número 200 debería estar de este lado. Acá están invertidas, generalmente se ponen al revés, los valores mayores se ponen de este lado y los menores de este lado. Acá está un libro en inglés donde están los mayores a la izquierda y los valores a la derecha. Los diámetros, ¿no es cierto? De acuerdo a la forma de esta curva granulométrica, puedo obtener distintas granulometrías, como una granulometría continua que se llama,
donde prácticamente la mayoría de las partículas se agrupan entre 1 o 2 valores de tamices, digamos. Entonces, prácticamente tengo la mayoría de la granulometría entre 1 o 2 valores de tamices y no tengo casi representado otros valores más gruesos y otros valores más finos, digamos, de partículas más finas. Esto es típico, por ejemplo, en la arena del río Paraná, que es un material muy uniforme. Después tengo otro tipo de granulometría que se llama una curva bien graduada, que sería esta de acá, donde ahí, por ejemplo, yo tengo representados los distintos tamaños de partículas en cierta proporción y puedo componer un esqueleto granular bastante compacto, donde las partículas medianas se acomodan entre las más gruesas y las más finas se acomodan entre las medianas, y voy a obtener una estructura granular bastante compacta, digamos, con poco contenido de vacíos. Y también otro tipo de curva que puedo obtener es este tipo que se llama discontinua, donde tengo una parte bien graduada, donde tengo representados los materiales gruesos, bien distribuidos, pero hay una parte intermedia donde no tengo ningún material, digamos. Y después tengo otra parte donde tengo los materiales finos, donde tengo representados distintos tamaños dentro de la muestra del suelo. Entonces aquí tengo, por ejemplo, suelo grueso y suelo fino, pero me falta valores intermedios. Entonces esta distribución granulométrica es un poco más compacta que la del suelo uniforme, pero menos compacta que la del suelo bien graduado. Son las distintas típicas formas de curva granulométrica que yo puedo obtener. Bueno, existen algunos coeficientes que me ayudan a tener en cuenta, digamos, cómo son la forma de esas curvas en forma numérica, digamos, y poder decir qué tipo de curva puedo tener. Uno de esos coeficientes se llama el coeficiente de uniformidad, que es el diámetro o abertura de malla que deja pasar el 60% del peso dividido el diámetro o abertura de malla que deja pasar el 10% del peso. Entonces, estos son aberturas de malla que dejan pasar cierto porcentaje de peso del total de la muestra. Y otro coeficiente muy utilizado es el coeficiente de curvatura, que es el diámetro que deja pasar el 30% del peso elevado al cuadrado dividido el diámetro o abertura de malla que deja pasar el 60% y también dividido el diámetro o abertura de malla que deja pasar el 10% de la curva. Entonces, con estos coeficientes nosotros podemos medir en forma numérica las características de esta curva más allá de verlas visualmente y ya vamos a ver más adelante los sistemas de clasificación para saber si un suelo es bien graduado o mal graduado se basan en estas curvas, en estos coeficientes de uniformidad y curvatura, más que en la visualización del tipo de curva. Se calculan estos coeficientes, entonces si están dentro de cierto rango se dice que la granulometría es bien graduada o es mal graduada. Bien graduada cuando tiene representados distintos tamaños. Bueno, vamos a entrar a ver un poco del tema de suelos finos y después voy a terminar todo este tema de clasificación, lo voy a terminar la clase que viene, es un poco bastante largo. Después que expongan, digamos, el primer grupo voy a poner el tema de formación de suelos y rocas y el tema de geología de Entre Ríos. Bueno, aquí teníamos dos tipos principales de suelos granulares o gruesos, aquellos que tienen tamaño mayor al retenido por el tamiz número 200, o sea, mayor a 74 micrones, y los suelos finos que están compuestos por que son principalmente limos y arcillas. En este caso, estas partículas tienen cargas eléctricas en su superficie y esas cargas eléctricas interaccionan con el agua y el comportamiento está determinado por esa interacción entre las cargas eléctricas y el agua, la propiedad sobre el agua, ¿no? Entonces, por ahí lo que decide si es limo y arcilla no es tanto, si bien hay una consideración general que decir que los limos están por encima de los 2 micrones y las arcillas están por debajo de los 2 micrones, lo importante no es tanto el tamaño, sino la capacidad que tienen las arcillas de absorber agua. Por esas cargas eléctricas que tienen en su superficie, tienen mucha capacidad de absorber agua, porque el agua se comporta como un dipolo eléctrico, entonces es atraída también por esas cargas eléctricas que tienen en superficie.
Entonces va a ser distinto el comportamiento de las arcillas que el del limo. Generalmente las partículas de arcilla son más finas que las del limo, pero no es que nosotros vamos a definir el limo de la arcilla de acuerdo a su tamaño de partícula, sino a su interacción con el agua. Ya vamos a ver cómo lo vamos a definir más adelante cuando veamos el tema de clasificación de suelos. Bueno, otro tema que se utiliza para analizar, digamos, la fracción fina. Entonces yo quiero saber el tamaño de partículas de aquellas partículas que pasaron el tamaño número 200, o sea que son microscópicas, es el análisis granulométrico por sedimentación. Este análisis, o también llamado método del hidrómetro, no es habitual en el laboratorio de geotecnia. Únicamente se realiza cuando tenemos que hacer estudios de sedimentación de partículas. Por ejemplo, en una cámara de sedimentación de una planta de tratamiento de agua, cuando estamos haciendo estudios de sedimentación en un río y demás, ahí sí es necesario hacer estos ensayos de granulometría por el método del hidrómetro para partículas finas. Generalmente la granulometría se termina con gruesos, para lo que es la rutina de la geotecnia, digamos. Pero bueno, este análisis existe y nosotros tenemos que verlo, pero no es un ensayo habitual de rutina de geotecnia. Entonces, para realizar el análisis de la curva granulométrica de estas partículas más finas y ver cómo se distribuyen los distintos tamaños de esas partículas microscópicas, nos valemos del método del hidrómetro o o análisis granulométrico por sedimentación. Este método se basa, avísenme si por ahí se corta o algo así, no sé si se escucha bien. No, se está escuchando Se bien. escucha bien. Bueno, este método se basa en hacer una dispersión del suelo fino en el agua y dejar que el suelo vaya sedimentando. Y nosotros sabemos que, no sé si vieron en física la ley de Stokes, que establece la velocidad de caída de partículas esféricas en un fluido. ¿No vieron ese tema en física 1? Creo que no, profe. Al menos yo no lo recuerdo. Bueno, cuando yo daba física 1 nos daban ese tema. Este me parece un tema importante porque tiene aplicación por ahí en la parte de civil y de suelos, digamos. Y tiene mucha aplicación también en todo lo que sea sedimentación, tiene mucha aplicación en el tema de velocidad de caídas de partículas esféricas, se llama así, velocidad de caída de partículas esféricas en un fluido, que se aplica tanto al aire como al agua o cualquier fluido, digamos. Entonces, ¿con qué velocidad va a caer una partícula esférica que uno deja caer libremente en el fluido? Entonces, la velocidad de caída de esa partícula esférica va a ser igual, según la ley de físico de Stokes, va a ser igual al peso específico del material que compone esa partícula menos el peso específico del fluido, en este caso del agua, dividido 18 veces la viscosidad dinámica del fluido, y va a ser proporcional al diámetro al cuadrado de la partícula. Fíjense qué importante esto, que cuando la partícula duplica su diámetro, incrementa 4 veces la velocidad. O sea, las partículas muy grandes van a caer muy rápidamente y las partículas muy chicas van a caer muy lentamente. Eso también tiene que ver con el tema de la pandemia y los virus que andan dando vuelta. Entonces las gotitas estas de agua que nosotros largamos cuando respiramos, son muy chiquitas, muy microscópicas, quedan sostenidas en el ambiente porque la velocidad de caída es muy, muy baja y cualquier turbulencia del aire las mantiene en suspensión, digamos. Al principio me acuerdo, me reía porque decían que el virus era pesado y caía de forma rápida, y luego si el virus mide no sé cuántos nanómetros, ¿cómo puede ser un virus pesado? Pero bueno, son las cosas que decían la Organización Mundial de la Salud cuando salió todo este lío. Ahora se han dado cuenta que las partículas muy chicas de agua, que se llaman aerosoles, quedan suspendidas en el ambiente. Y ese es uno de los problemas de la pandemia. Bueno, siendo lo nuestro, digamos, las partículas más pequeñas van a caer con una velocidad muy baja.
y las partículas más grandes van a caer con una velocidad mucho más grande que directamente la proporción de los diámetros, porque depende del cuadrado del diámetro. Bueno, nosotros la velocidad de caída también la podemos medir como la velocidad. Este instrumento se llama hidrómetro. Entonces este instrumento nosotros lo ponemos en una bolsa directamente que tiene cierta calibración acá, que por un lado nos dice, como está calibrado, nos va a decir directamente, midiendo en el nivel del agua, donde emerge, digamos, esta varilla calibrada, nos va a decir directamente el peso específico de la suspensión que tenemos. Entonces, cuanto más liviano sea la suspensión del agua con el suelo, más se va a hundir. Entonces, ahí nos va a decir cuánto es el peso específico. Cuanto más un peso específico mayor tenga esta suspensión, más va a flotar. Entonces va a ser distinto el peso específico. A medida que vayan sedimentando las partículas más gruesas, el peso específico de la suspensión va a ir disminuyendo. Entonces, esto se va a ir hundiendo cada vez más. Entonces, también vamos a obtener una velocidad de caída o de descenso, digamos, de este aparato que se llama hidrómetro, y esa velocidad de caída va a estar dada por Z sobre T. O sea, acá dice Z, pero es L, digamos. La distancia desde el baricentro, digamos, que tiene con cuánto se incrementa esta distancia. Esta distancia se va a incrementar una magnitud Z entre un instante y otro, dividido un cierto tiempo. Y eso también nos da una idea de la velocidad de caída. Por un lado tenemos la velocidad de caída, que la podemos relacionar con el diámetro a través de la fórmula de Stokes. Y por otro lado tenemos el porcentaje de pasatamiz 200 que obtenemos de la curva granulométrica. Son los dos valores que necesitamos. El pasatamiz 200, pasatamiz, digamos, de cada tamaño, y los diámetros de las partículas. Los diámetros de la partícula lo obtenemos de la velocidad de caída. Y el pasatamiz lo vamos a obtener de la concentración que nosotros teníamos en un cierto instante t, dividido la concentración de la suspensión, que va a ser mayor en el instante t igual a 0. Entonces, a medida que la concentración vaya disminuyendo, esto va a pasar de 100% a un valor 0, digamos, cuando hayan sedimentado todas las partículas. Bueno, no me quiero extender mucho, acá hay una serie de pasos algebraicos, únicamente es para llegar a esta expresión del pasatamiz, donde nos dice que va a ser igual el peso específico de las partículas mayores a cierto diámetro que nosotros queremos determinar, dividido el peso específico, el peso total de las partículas menores a cierto diámetro, que todavía están en suspensión, dividido el peso de todas las partículas que pusimos nosotros en suspensión en el inicio del ensayo, nos va a dar el pasatamiz. Y operando por todas esas serie de pasos algebraicos, esto nos dice que nosotros lo que tenemos que medir de todos estos valores acá que vamos a conocer. Acá tenemos el peso específico de la fase sólida, y aquí tenemos el peso específico del agua, y lo que nosotros tenemos que medir va a ser el peso específico acá de la concentración que nosotros tenemos, y eso nos va a dar directamente el hidrómetro calibrado, nos va a dar directamente ese peso específico. Entonces, midiendo ese peso específico de la concentración, nosotros directamente con esta formulita podemos obtener el pasatamiz, el porcentaje que pasa de cada tamaño de partícula o que quedó en suspensión todavía y no alcanzó a sedimentar para un cierto tiempo, y también con ese tiempo y la magnitud del descenso del hidrómetro podemos obtener la velocidad de caída. Con esa velocidad de caída podemos obtener el diámetro de la partícula aplicando la fórmula de Stokes. O sea, con esta velocidad de caída, la velocidad con que se va desplazando el hidrómetro hacia abajo,
podemos tener el diámetro de la partícula que todavía queda en suspensión. Al principio las velocidades van a ser altas y luego van a ser muy lentas porque las partículas descienden en forma muy lenta cuando son más pequeñas. Bueno, eso se hace únicamente midiendo intervalos de tiempo. Hay distintos intervalos de tiempo, los valores que tenemos de lectura en el vástago graduado del hidrómetro, que nos dan directamente el peso específico, y a su vez con eso también podemos calcular la velocidad de caída de las partículas. Y bueno, hay algunas correcciones que hay que hacer porque, por ejemplo, cuando se introduce el hidrómetro se eleva el nivel del agua, entonces hay que hacer esas correcciones. También hay que tener en cuenta que tenemos que agregar un dispersante para que las partículas no se agrumen, como pasa al contrario que cuando nosotros colocamos un líquido clarificante en la pileta, lo que queremos es formar grumos o formar flóculos, de que esas partículas decanten por el mayor peso. Acá no, acá queremos que las partículas no se agrupen entre sí formando grumos. Entonces ese dispersante altera un poco el peso específico del agua y tenemos que tener en cuenta esa cuestión. Tenemos que tener en cuenta también la temperatura que tiene el agua. Generalmente los hidrómetros están calculados para una temperatura de 20 grados centígrados, entonces si la temperatura que estamos haciendo el ensayo es distinta a 20 grados centígrados, hay tablas que también permiten corregir esa cuestión. Y tenemos que tener en cuenta la corrección también por menisco. Digamos, cuando nosotros leemos, estamos leyendo en la parte superior del menisco y el menisco tiene una forma cóncava y lo que interesa, digamos, es la parte inferior del menisco. Entonces también hay una corrección porque el nivel del líquido que nos interesa es la parte de abajo del menisco que se forma en la probeta, digamos. Y también hay otra corrección si estos hidrómetros están graduados para un determinado peso específico de la sólido del suelo, que generalmente en 60 gramos por centímetro cúbico. Si varía un poco el peso específico, tenemos que corregirlo. Generalmente las variaciones no son muy grandes en el suelo, del peso específico de la fase sólida. Bueno, entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es ejecutar ese ensayo, que también está descrito en los videos, no voy a entender porque ya tenemos poco tiempo, a ver si la semana que viene vemos un poco de eso. Y una vez ejecutado el ensayo, únicamente lo que se mide, se pone el hidrómetro, se miden las distintas lecturas del hidrómetro a distintos intervalos de tiempo. Con eso se hacen los cálculos y también se hacen estas series de correcciones y se obtiene como resultado la curva granulométrica para las fracciones menores a 200, al tamiz número 200 o 74 micrones. Supóngase que el tamiz número 74 está aquí. Entonces, para completar esta parte de la curva, necesitamos hacer el análisis por sedimentación o por el método del hidrómetro. Bueno, vamos a empezar a ver, y ya terminamos esto, el tema de clasificación de suelos. Bueno, en un principio lo que se trató de clasificar fue por tamaño de partículas, entonces se dividieron, como vimos un poco al principio, en bochones, grava, arena, limos y arcilla, pero después ya se vio que el comportamiento de los limos y arcilla no estaba determinado por el tamaño de las partículas, sino por sus características de cargas eléctricas, debido a la mineralogía de esas partículas. Entonces, es distinto la procedencia de los limos que de las arcillas. Toda la descomposición física de rocas únicamente produce gravas, arenas y limos. Pero para producir arcilla tiene que haber una descomposición química, tiene que haber un cambio en la química, digamos, del material que compone la roca. Entonces, la meteorización química de ciertas rocas, como los feldespatos, producen las arcillas. Son procesos químicos. Y estas tienen ciertas características particulares. Están formadas por lo que se llaman sílico-aluminatos. Entonces son óxidos de silicio que están, sílices que están constituidos por unidades básicas de cristales que son tetraedros. Estos tetraedros están agrupados, un átomo de silicio que tiene valencia 4 con
4 átomos de oxígeno. Cada uno de estos átomos tiene valencia -2. Entonces, acá parece que está descompensado esto, porque tengo 2 por 4 son 8, y acá tengo 4. Cada uno de estos átomos de hidrógeno está en contacto con otro tetraedro y comparte otro átomo de silicio. Entonces ahí se compensan un poco las valencias. Lo mismo pasa con este elemento cristalográfico básico de las alúminas, que son un átomo de aluminio y 6 de oxígenos, donde el aluminio tiene valencia 3 y los oxígenos tienen valencia -2. Esto también, acá formamos un octaedro, perdón, este es un octaedro y este es un tetraedro. Entonces son las dos configuraciones atómicas básicas, digamos, de las arcillas. Los tetraedros de sílice y los octaedros de aluminio. Estos también son llamados gipsita. Bueno, ya vamos a ver cómo estos se agrupan uno al lado del otro y pueden estar una lámina de sílice pegada con una de alúmina y forman como una lámina de gran extensión y poco espesor y forman estas partículas de arcilla que se ven acá, que son como hojaldradas al microscopio. Tienen esa particularidad, son muy finitas y ocupan gran superficies. Entre medio de ella puede intercalarse agua y en muchos casos grandes volúmenes de agua, mucho más que el espesor de las partículas. Bueno, entonces se van agrupando estos tetraedros poniéndose en contacto con otros tetraedros y forman una lámina de tetraedros de sílice. O también tenemos láminas de tetraedros de alúmina. Bueno, esto es medio parecido. Y a su vez esas láminas de tetraedro de sílice se ponen en contacto superpuesta con otra de alúmina y forman una cierta configuración típica, digamos. Acá hay algunas de esas configuraciones típicas. Por ejemplo, la caolinita tiene una lámina de sílice o de tetraedros de sílice con una lámina de gipsita o de alúmina que está pegada, digamos. La hilita es otro mineral de la arcilla que tiene 2 láminas de sílice con una de alúmina o gipsita en el medio. A su vez eso se repite en forma de espejo y en el medio hay átomos de potasio que vinculan estas dos configuraciones. Otro tipo de arcilla bastante conocida es la montmorillonita. Este tipo de arcilla tienen 2 láminas de silicio con una de gipsita en el medio o de alúmina. A su vez, estas se pueden repetir en varias placas y en el medio no hay nada salvo agua y cationes que están disueltos en el agua y aniones. Entonces, esta tiene la particularidad de absorber mucha agua, esta mineral de arcilla. Bueno, la colinita es este mineral que dijimos que tiene 2 láminas de gipsita. No es muy propensa a absorber agua. Es muy conocida para la fabricación de cerámica, le llaman el caolín. Entonces serían con la base para hacer las porcelanas más puras, se hacen con caolinita. Para nosotros es muy importante este mineral que es la montmorillonita. La montmorillonita, digamos, tiene la particularidad de que tiene esta configuración de 3 láminas, 2 de sílice y una de gipsita en el medio. Y entre estas configuraciones se van repitiendo, estas configuraciones laminares, y tienen la propensión a absorber mucha agua, porque ya vamos a ver, tienen cargas negativas estas láminas en los extremos de las placas, digamos. Y esta configuración laminar, cuando tiene mucha agua, está abierta así como esto, como que se abren, como que son poros que se abren, pero en realidad se van separando las placas, que estas son muy finitas y tenemos grandes volúmenes de agua entre las placas. O sea, tiene mucha propensión a absorber agua. Bueno, este es otro tipo especial, que es la hilita, donde hay átomos de potasio intercalados en estas configuraciones que no las mantienen bastante unidas, digamos. Un tipo especial, que tiene algo que se llama sustitución isomorfa, y entonces se genera, en vez de ser una lámina plana, una lámina así, medio circular, que tiene esta forma y se llama halocito. Aquí estos son por ejemplo
Bueno, la arcilla tiene la particularidad de tener cargas negativas en su superficie. Esto debido, por un lado, a que no se compensan las cargas negativas de los átomos de oxígeno. Al llegar a un extremo, digamos, no están en contacto con otro átomo de sílice y están en contacto con un solo átomo de oxígeno, de sílice, no quedan compensadas las cargas negativas de los átomos de oxígeno y se cargan negativamente. Y por otro lado, existe también lo que se llama sustitución isomorfa. Por ahí un átomo de sílice que tiene valencia 4 es reemplazado dentro del tetraedro por un átomo de aluminio que tiene valencia 3. Entonces hay una descompensación eléctrica que redunda en cargas negativas de toda la lámina. Esa carga negativa, digamos, hace que las láminas tengan gran interacción con el agua. Y también tener en cuenta que al tener grandes superficies tienen mucho más contacto con el agua. Entonces, al ser muy finas, si nosotros realizamos, digamos, la relación entre la superficie de las partículas y su masa, vamos a ver que algunos minerales como la morilanita tienen relaciones muy altas que son, comparada con la de la arena, son miles de veces más grande la relación de superficie con específica, digamos, de esas partículas. Entonces, al tener mucha superficie, tienen mucho contacto con el medio exterior, que sería el agua. Digamos. Entonces, esa agua que está cerca de las partículas de arcilla tiene un comportamiento especial que se llama agua absorbida, porque el agua, digamos, la molécula de agua es un dipolo eléctrico. Al disponerse el átomo de oxígeno en una posición y los átomos de hidrógeno en esta posición de 105 grados, aquí queda esta parte de la molécula queda cargada positivamente y esta parte de la molécula queda cargada negativamente. Entonces podemos pensar que esos son como, a ver si está acá, como pequeños dipolos eléctricos donde tienen de un lado una carga positiva y una negativa. Entonces se orientan esas cargas positivas en dirección de las cargas negativas que tiene la partícula de arcilla. Y vamos a ver que tiene un comportamiento especial. Bueno, no voy a seguir más porque estamos en horario. Vamos a seguir la semana que viene. Entonces, no sé si se escuchó todo. Sí, se escuchó. Bien, Bueno. bien. Bueno, entonces la semana que viene sería el grupo 1, que necesito que me mande la presentación unos días antes, y yo la reviso y les hago algunos comentarios. Mío que tiene material bastante, les puedo enviar algo más, pero véanlo ustedes con lo que tienen, que ese apunte que le envié tiene bastante para extenderse. Y creo que le dije, no me acuerdo, pero la parte de recursos minerales no la tomen, creo que eso estaba para el grupo 2. ¿No? Véanlo ahí en el medio. De recursos minerales de la provincia no hace falta que lo tomen. Es un resumen, digamos, la parte general de formación de suelo y roca, que es un poco más hincapié en el conocimiento de consulta. ¿Puede repetir, profe, que no se entendió bien lo último? Eso había hecho el tema 1. Tienen que hacer como un resumen de la parte de formación de suelos y rocas. Es un resumen, nomás tienen 40 a 45 minutos para darlo, no se extiendan más de eso. Es un resumen, es una exposición, tienen que mandar unos días antes para que yo lo revise. Eso para todos los grupos que les vaya tocando. Yo los voy a revisar, les voy a hacer algunos comentarios. Ustedes tienen que poner el tema ese de resumen y darle un poco más de énfasis a la parte que sería de investigación, que sería el conocimiento de la geología, en este caso el tema 1, geología y suelos de la provincia de Entre Ríos, que tienen bastante material. Pero no la parte de recursos minerales, que creo que se lo puse al grupo número 2. ¿Está? Listo, gracias. Bueno, y con los audios que yo hice de las presentaciones estas, no sé si
las voy a hacer en forma tan detallada, pero estas presentaciones que están un poco más detalladas, unos audios que grabé y es como si ustedes lo escuchan siguiendo la presentación hasta que están subidas al campus. Bueno, gente, no lo demoro más. Profe, yo tengo una Sí. consulta respecto a la presentación del tema, ¿viste? Sí. Si yo en mi grupo nos queremos ir adelantando para ir resumiendo, ir viendo el tema que nos toca, ¿usted nos va a actualizar el campus con los temas o hay que esperar a que usted lo suba? ¿A qué tema? No sé cuál me tocará, pero en el campus no están todos los temas habilitados. Yo le mandé un mail a los que formaron grupo, ¿no? Sí, sí. No formaron grupo. Ay, se tildó, profe. Lo van a No quedar lo para el escuché. segundo cuatrimestre. Y el lunes que viene vamos a tratar de formar todos los grupos. Fíjense con quién van a formar el grupo, vamos a tratar de formarlos, que queden ya formados. Y después le voy a dar los temas, pero van a seguir para el segundo cuatrimestre los que faltan formar grupo. No, yo le pregunté otra cosa igual. No le escuché, profe, disculpe. Entendí que Mi duda es que si usted, porque yo entré al campus para ver si estaba el tema que ya, o sea, si estaba el contenido del tema que me toca exponer a mí con mi grupo, yo ya tengo grupo, y no están todavía activados los temas. Quería saber si usted los iba a activar para nosotros poder ir viendo también. no, están todas las presentaciones, y después tienen la bibliografía. Los grupos, yo le mandé un correo con los temas que iba a dar cada grupo de los 6 primeros grupos que me dijeron quiénes son los integrantes. Los que no tengo los integrantes se los voy a dar después, cuando están definidos los grupos, y les voy a dar la fecha después. Va a ser para el segundo cuatrimestre. Bueno, profe. Sí, Pero bueno, gracias. fíjese el mail que le mandé, el correo que le mandé. Bueno, gente, entonces que tengan una buena semana y nos vemos el lunes que viene. Hasta luego. Chao, profe. Chao, profe.